Pues, pues vamos a comenzar orando y vamos pues a ver un poco acerca de lo que es Mateo, la introducción. Gracias, bendito Señor, por esta noche y gracias también por este tiempo que vamos a tener juntos. Señor, que la introducción a Mateo nos ayude a comprender mejor qué es lo que entender tu vida, Señor, entender qué fue la obra que tú hiciste y a qué viniste, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar simplemente viendo, antes de hacer la introducción a Mateo, un poquito del cronograma de la vida de Jesús. Siguiente. En cuanto al nacimiento, resulta interesante entender un poquito o fechar un poquito, ¿no? La vida de Jesús antes de comenzar todo lo que fue la iglesia. Entonces, más o menos, Jesús nació en los últimos años del reinado de Herodes el Grande. Mateo 2.1 nos dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y Lucas 1.5 hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Entonces, a partir de saber, digamos, que Herodes era el rey cuando nació Jesús, vemos a través de Josefo que Herodes murió, que hubo un eclipse lunar antes de la muerte de Herodes en el libro de Antigüedades, y eso lo ubica más o menos en el 4 antes de Cristo, y Mateo 2.16 nos habla o nos vemos en la historia que nos narra de la muerte de los niños. Y más o menos pues se estima, algunos piensan que sí, otros piensan que simplemente fue que Herodes tomó un margen de seguridad. Pero si consideramos que Jesús tenía aproximadamente 2 años, más o menos Jesús nació en el 6 antes de Cristo. Y si consideramos que Jesús que lo de Herodes fue cuando Jesús nació, fue en el 4 antes de Cristo. Entonces, pues más o menos eso nos da una fecha de nacimiento de Jesús, aproximadamente 6 años antes de Cristo. Siguiente, Cris, la siguiente diapositiva. Ah. Ahí tenemos un poco para comprender un poco acerca de la vida de Jesús. Tenemos los distintos Herodes que hubo. Entonces tenemos por un lado a Herodes el Grande, ahí lo tenemos en Mateo capítulo 2. Luego tenemos allá como nietos a Herodes Felipe, a Arquipo, a Herodes Antipas, y vemos pues que Herodías, que fue es uno de los temas que trata Mateo acerca de la muerte de Juan el Bautista. Vemos ahí la situación entre Herodes Felipe y Herodes Antipas, ¿no? Eso nos da a entender o no, nos ayuda a entender que hubo más de un Herodes que fue familia, pero en los tiempos de Jesús. Siguiente. Bien, si más o menos hemos ubicado que Jesús nació en el 6 antes de Cristo, más o menos vemos el comienzo del ministerio de Jesús en Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3, versos 1 y 2, dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás,
vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que vemos ahí a esos personajes que hemos visto anteriormente acerca de Herodes y vemos también como sumo sacerdote a Anás y a Caifás. Entonces, más o menos, ahí tenemos varios personajes. Tenemos por un lado a Tiberio César, que se ubica el nacimiento más o menos en el 16 de noviembre del 42 a.C. Tenemos también que comenzó su reinado más o menos en el 17 de septiembre del 14 después de Cristo. Entonces, más o menos, Jesús ya tenía 20 años y murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Entonces, cuando está hablando acerca de Tiberio César, está hablando de en el año 15 del imperio. Entonces, considerando que comenzó a reinar en el 14, 15 años después, más o menos, se ubica en el 28, 29 después de Cristo, que Juan comienza el ministerio. Así que, digamos, esa es la fecha en que comienza Juan. Más o menos, Juan, recordemos que es solo 6 meses mayor, aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Así que, más o menos, cuando comienza el ministerio, tiene aproximadamente entre 32 y 34 años. Juan el Bautista, así que en esa época Jesús también tiene 32 o 34 años. Y entonces vemos en Lucas capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Así que más o menos Jesús comienza su ministerio después del de Juan, pero más o menos Jesús andaba alrededor de los 30 años, que podía ser fácilmente 32 años. Así que estamos hablando de que aproximadamente Jesús pudo comenzar su ministerio en sobre el 29 o 30. Adelante. Bien, entonces a partir de Juan, del libro del Evangelio de Juan, es que podemos ordenar la cronología. Con esto simplemente es comprender un poquito en qué nos basamos normalmente para afirmar, por ejemplo, que tuvo 3 años de ministerio y ordenarlo. En Juan capítulo 2, versos del 13 al 23, vemos que tenemos ahí la primera Pascua. En el capítulo 2, verso 13, es la narración donde Jesús purifica el templo, ¿no? Es decir, Jesús no solamente lo purificó al final, como lo plantean los evangelios sinópticos, sino que también hubo una primera limpieza, una primera purificación del templo. Y muy posiblemente esa purificación fue en la Pascua. La segunda Pascua vemos en Juan capítulo 6, verso 4, que nos dice así, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego en Juan capítulo 11, verso 55, dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y es posible, algunos estudiosos dicen que es posible que hubiera una Pascua intermedia. De ahí más o menos, considerando que sean 3 o 4 Pascuas, es de donde se saca que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, es la más aceptada. Y entonces, considerando que el ministerio de Jesús comienza prácticamente en simultáneo con el ministerio de Juan aproximadamente, entonces nos sale que la muerte aproximada de Jesús es entre 31 y el 33 después de Cristo.
que es más o menos la fecha que se estipula, más o menos, y más o menos Jesús tendría aproximadamente 35 años. Así que la duración del ministerio de Jesús, todo lo que vemos a lo largo de los evangelios y lo que vamos a estudiar en el libro de Mateo, se da a lo largo de 3 años y medio aproximadamente. Más o menos comienza en el 28, 29 después de Cristo y termina más o menos entre el 31 y el 33 después de Cristo, ¿no? Siguiente. En cuanto a la muerte de Jesús, más o menos, pues como hemos dicho, se fecha entre el 30 y el 33. La más aceptada es la tardía, el 33, que es considerando que el ministerio duró 3 años y medio. Y fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. En Mateo capítulo 27, verso 62, dice así: y levantándose el sumo sacerdote, eh, perdón, 27, 62. Aquí está. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Al día siguiente, que es después de la preparación, ¿no? Marcos 15:42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entendiendo que el día de reposo es el sábado, la víspera es el día anterior, pues obviamente apunta que la muerte de Jesús comenzó el viernes. En Lucas capítulo 23, verso 54, en el día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, no el día de la preparación el viernes, día de reposo el sábado. Y en Juan vuelve a insistir que en la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces, en cuanto a la muerte de Jesús, pues más o menos se asume que fue aproximadamente sobre el 33 después de Cristo y que murió fue crucificado un viernes y fue resucitado el domingo. Entonces la pregunta es, bueno, pues, ¿qué pasa entonces con los 3 días, no? Los 3 días, pues se aceptan, digamos, se comprende que se considera la porción de día como un día entero, ¿no? Entonces, viernes 1, sábado 2, domingo 3, y esa es una forma, digamos, una forma en la que se contaba en aquella época. No resucitó al tercer día, murió el viernes, primer día, sábado segundo, y ya el domingo por la mañana, él ya resucitó. Así que tenemos más o menos un panorama acerca de la vida de Jesús. Es decir, nació más o menos en el 6 antes de Cristo, comienza su ministerio aproximadamente en el 28-29 con unos 32 años aproximadamente, y muere aproximadamente con 35 años, aproximadamente en el 33 después de Cristo. Y entonces lo que vamos a estudiar en el libro de Mateo van a ser principalmente los 3 años de ministerio junto con la muerte. Y Mateo, digamos, tiene de forma pues desarrollada, no tan profunda como la tiene Lucas, vamos a ver acerca del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a ver algunos temas importantes con respecto al porqué de que mencione ciertas cosas de los primeros años de la vida de Jesús. Siguiente diapositiva. Bien, comenzando ya ahora sí con Mateo, aunque yo sé que así es un poco tedioso, esta primera es como un poco más informativa. Siguiente. Bien, los evangelios sinópticos, ¿vale?
Bien, la palabra sinóptico significa ver a la vez. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos viendo a Mateo, a Marcos y a Lucas, estamos viendo tres evangelios que o están presentando a Jesús de una manera muy parecida. Por eso, ahora vamos a ver el por qué los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una estructura muy similar y Juan es justamente muy diferente, ¿no? Aunque ya sabemos que cada uno presenta a Jesús de una manera distinta, eh, también la forma en que está escrito y cómo describen los viajes también nos permiten ver un paralelismo entre Mateo, Marcos y Lucas. Bien, hay un alto grado de similitud en cuanto a la estructura, el contenido y el tono entre los tres evangelios, ¿no? Siguiente. Bien, la secuencia son tres. La primera es el ministerio en Galilea. La segunda es cuando se retira del norte, es decir, al principio todos los tres evangelios presentan la historia desde Galilea. Y entonces ya cuando se da la confesión de Pedro, es cuando se retiran de Galilea del norte y van camino hacia Jerusalén. Y entonces de camino a Jerusalén es la tercera parte, cuando es el ministerio en Judea y Perea, camino a Jerusalén, y el cuarto es el ministerio en Jerusalén. A diferencia de Juan, que como hemos visto es el evangelio que nos permite fechar o decir que más o menos su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen un enfoque muy fuerte en la parte de Galilea y Jerusalén es exclusivamente para la parte final, para la parte ya de la muerte, ¿no? La pregunta con el por qué, aunque lo vamos a ir viendo poco a poco, cuando se dan las tres tentaciones de Jesús, en el verso 4, capítulo 4, verso 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que él tiene un enfoque muy fuerte, Mateo, Marcos y Lucas, tiene un enfoque muy fuerte en Galilea, en base a esta profecía que vemos aquí de Isaías, ¿no? Esa profecía hablando de la tierra, de la Galilea de los gentiles, ¿no? Cómo Jesús va a buscar. Entonces, la primera parte se centra en darse a conocer, presentar el Evangelio en Galilea, en ese pueblo asentado en tinieblas, para mostrar la luz, para que finalmente llegar a Jerusalén. Y entonces, ya después de la confirmación o después de que Pedro, que es la confesión de Pedro, y ese es el clímax de los tres evangelios, la confesión de Pedro, después de la transfiguración, entonces ya va de camino a Jerusalén a cumplir el resto del ministerio que iba encaminado hacia la muerte. Entonces, tenemos la predicación hacia ese pueblo en tinieblas y luego ya el cumplimiento de su ministerio con su muerte. Y eso es básicamente la estructura de los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y por eso se consideran los evangelios sinópticos. Ahí les puse una tablita con las peculiaridades y las coincidencias. Y es interesante, ¿no? Marcos solo tiene
un 7% de peculiaridades. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que tiene el Evangelio de Marcos, solamente el 7% no lo tiene ningún otro evangelio, es decir, solo Marcos, pero el 93% sí coincide. Luego tenemos Mateo con 42% de peculiaridades y coincidencias 58%, Lucas con un 59-41 y Juan, por eso realmente Juan es completamente distinto a los otros tres, 92% en peculiaridades y 8% en coincidencias. Muchos estudiosos creen que el primer evangelio escrito fue Marcos, que básicamente Mateo tomó mucho de lo que había escuchado de la narración del Evangelio de Marcos, y muchos creen que tanto Mateo como Marcos fue escrito prácticamente eh, en la misma fecha, pero primero Mateo y luego fue Lucas. Lucas se destaca porque, como bien dice el evangelista, él se molestó en investigar, ¿no? Entonces, investigar también pudo ser haber leído el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, y haber, digamos, ido preguntando para poder tener uno de los evangelios más completos, ¿no? En cuanto a detalles, el Evangelio de Lucas es uno de los que más tiene. Y finalmente, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan destaca, pues como hemos dicho, porque presenta a Jesús de muchas otras maneras. Y ahora la pregunta es muy sencilla. Bueno, entonces es correcto esa forma de, digamos, los cuatro evangelistas presentan a Jesús correctamente, y la respuesta es sí. ¿Por qué? O sea, esto lo podemos entender incluso desde una biografía en la actualidad, ¿no? Podemos retratar a un presidente desde el aspecto familiar, o podemos retratar a un presidente desde el aspecto político, o desde el aspecto económico, o desde el aspecto social, cómo se relacionaba con la gente. Es decir, cada autor puede retratar a una persona desde distintos puntos de vista, siendo la misma persona. Simplemente cambia el enfoque. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Mateo me presenta a Jesús como el rey, como el Mesías de los judíos. Vemos a Marcos, que nos presenta como el siervo, el Hijo del Hombre. Vemos a Lucas presentándonos un Jesús para los gentiles, para los griegos, donde nos presenta también como un Hijo de Dios. Y Juan, que es el que más enfoque tiene como un Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como un ser divino. Los cuatro son perspectivas del mismo Jesús, simplemente que la narración o cómo ven a Jesús es distinto. Eso quiere decir que las cuatro narraciones de los evangelios se complementan para presentarnos al mismo Jesús de distinta manera. Y por eso es importante, pues no solamente estudiar Mateo, sino estudiar los cuatro para tener una perspectiva completa de quién es ese Jesús. Siguiente. Cris. Bien, los evangelios sinópticos se puede entender, digamos, de dónde vienen, pues simplemente la tradición oral, es decir, lo que las personas, lo que los discípulos fueron narrando acerca de la vida de Jesús, acerca de su experiencia, y por eso puede haber paralelos, puede haber una dependencia del uno con el otro. Hay una teoría que se llama la teoría fragmentaria, que fueron tomando los distintos autores, pues cuando estaba escrito uno, pues dijo, pues esto me interesa tenerlo. Hay distintas teorías. La hipótesis, digamos, para entender el Evangelio sinóptico, la teoría que más se acepta
es que hubo una tradición oral. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos, cuando estaban narrando, estaban contando los evangelios, estaban contando la vida de Jesús, se lo iban contando a las distintas personas y esas narrativas se iban transmitiendo a los demás. Entonces, es como decir, es como que digamos, le escucho a Pedro a través de Marcos, le escucho a Lucas a través de Pablo, le escucho a Juan, le escucho a Mateo, y entonces la gente iba conociendo de la vida de Jesús a través de las distintas narrativas de la vida de la propia vida de Jesús. Y luego lo único que hicieron fue, más o menos sobre el 60 después de Cristo, lo único que hicieron fue recopilarlas y fueron a escribirlas. Siguiente. Bien. La introducción, ¿quién lo escribió? En primer lugar, se entiende que es Mateo. No hay evidencia interna con respecto a que fue Mateo quien lo enseñó. Realmente Mateo no dice en ningún lugar que él lo escribiera en ningún lugar. El propio Evangelio de Mateo como tal es anónimo. Y entonces, ¿cómo sabemos que lo escribió Mateo? Siguiente. Lo sabemos por la evidencia externa. Entonces, en primer lugar, hay una declaración de Papías en el libro de Exposiciones de los Oráculos del Señor, que Ireneo lo confirma. Entonces, ellos confirman y afirman que Mateo fue el que escribió el Evangelio. Y luego, como evidencia interna, hay algunos detalles que resultan muy interesantes. En primer lugar, el propio Evangelio afirma que el autor era judeocristiano, o sea, era autor judío. Y, entre otras cosas, cuando usa el nombre de Mateo, cuando se menciona a él mismo, no se menciona como Mateo, que es el nombre griego, sino se menciona como Leví. Y hay una palabra en Mateo capítulo 22, verso 19, que dice así: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Realmente el denario, el término denario, es el término que se le daba a la moneda, eh, el término, digamos, de los que los recaudadores de impuestos usaban. Entonces, ese es un detalle que es importante, porque eso quiere decir que la persona que lo escribió estaba, digamos, conocía los conceptos tributarios romanos, ¿no? Entonces, por eso usa la palabra denario. Adelante. Más o menos la fecha se estima que es entre el 50 y el 60 después de Cristo. ¿Por qué entre el 50 y el 60? Porque tenemos en Mateo 24:2 que tenemos la caída de Jerusalén, ¿no? Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando acerca de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo, si sabemos históricamente que fue en el año 70 después de Cristo, eh, con el emperador Tito, que destruyó no solamente el templo, sino también destruyó Jerusalén. Adicionalmente, contiene la instrucción, Mateo
describe la instrucción de pagar el pago de impuesto de 2 dracmas, el pago del impuesto del templo, 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Si se dan cuenta, anteriormente hemos visto el término denario, ahora es dracma. Y entonces, ese impuesto que se pagaba quiere decir que el templo, muy probablemente el templo seguía estando de pie. Hay también a lo largo del Evangelio de Mateo muchas referencias a sacrificios que muy probablemente de haber sido destruido el templo se hubieran omitido. Y finalmente la evidencia externa de Ireneo, 130 al 200 después de Cristo, afirma que Mateo escribió el Evangelio cuando Pedro y Pablo predicaban en Roma. Así que la fecha del 60 después de Cristo es la más aceptada. Recordemos que más o menos Pablo estuvo preso en Roma más o menos 58, 60 después de Cristo. Es muy factible que Pedro también estuviese en Roma. Y entonces Ireneo, ¿no?, afirma que Mateo lo escribió cuando ambos dos estaban en Roma. Así que la fecha de 60 después de Cristo es la fecha más aceptada. Siguiente. Bien, los destinatarios, revela toda la diapositiva, por favor. En los destinatarios, eh, es una carta que circuló por muchos lugares. La verdad, el Evangelio de Mateo no es algo que se quedó solamente en Jerusalén, así que no hay un destinatario único. Y algo que resulta muy llamativo es que aunque nos presentan a un Jesús como Mesías y como el rey de los judíos, digamos, la carta estaba destinada tanto a creyentes judíos como a creyentes gentiles. Entonces nos presenta a un Jesús, rey, y ahora vamos a ver que el propósito de la carta, el cómo narra Jesús la carta, el Evangelio de Jesucristo, nos está presentando eh, realmente quién es el verdadero Hijo de Dios. No es una presentación solamente de Jesús como rey, sino que Jesús está yendo a través de la narrativa, presentándonos quién es el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es un evangelio que, aunque tiene, vuelvo a insistir, tiene un enfoque muy fuerte hacia presentar a Jesús como el cumplimiento de los judíos. Es un evangelio que está destinado tanto para judíos como para gentiles. El propósito, no hay una declaración explícita como por ejemplo lo tiene Marcos, lo tiene Lucas. Y el enfoque principal del Evangelio de Mateo es la identidad de Jesús como Mesías. El término Mesías, Mesaya, no solamente es un término que nos habla acerca de, o sea, es el término que nosotros tenemos como Jesucristo, el Jesucristo, el cumplimiento de la cruz, sino que el término Mesías se utilizaba también para los reyes del Antiguo Testamento, se utilizaba ese término de Mesías. Entonces, ese enfoque de Mesías tiene un doble sentido. Por un lado, presentar a Jesús como el rey de los judíos y también como el Mesías que vino a cumplir en la cruz
el perdón de los pecados de la humanidad. Además, nos presenta también a Jesús como el nuevo Abraham, nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, eso lo vamos a ver en el capítulo 1. Nos presenta a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente es una presentación acerca de Jesús como Mesías, sino que también es un manual de discipulado. ¿En qué sentido? En que vamos a ver cuando vayamos viendo la estructura, es que tiene varios temas, tiene un desarrollo por temas y nos presenta una cantidad de exigencias éticas para el reino, pero no tanto, y aquí vamos a hacer el matiz, no tanto como para decir, si lo cumples, ya automáticamente te ganaste el cielo, por decirlo de alguna manera, sino que el verdadero discípulo, el que realmente ama al Señor, vive una vida piadosa, vive una vida que busca honrar al Señor. Así que Mateo va a ser un reto para todos nosotros, porque realmente nos va a llevar o nos va a hacer entender el compromiso de un creyente con los valores del reino, con el reino, con el reino de los cielos. Una de las palabras que se repiten mucho a lo largo del Evangelio de Mateo es la cuestión del reino. Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios es el tema fundamental, es los discípulos viviendo los valores del reino de Dios, porque realmente aman a Dios. Y eso va a ser un reto para cada uno de nosotros cuando veamos, por ejemplo, el Sermón del Monte, que no son solo aspectos legalistas, son aspectos de compromiso del verdadero creyente con los valores del reino. Y finalmente es la enseñanza a los nuevos discípulos. ¿Qué quiere decir? Que Mateo nos puede servir de base para poder discipular a otras personas, enseñándoles cuáles son las exigencias, el compromiso de un verdadero creyente. Así que Mateo no es solamente presentarnos a Jesús como el Mesías, que obviamente lo vamos a ver, que ese es el primer tema y el tema fundamental, sino que también va a ser un reto para nosotros, porque nos va a llevar a tener que comprometernos nosotros personalmente con nuestras vidas a vivir según esos valores. Y eso es el mayor reto que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. ¿Realmente somos verdaderos discípulos? Entonces debemos de vivir los valores. Acordémonos de la historia de los cabritos y de las ovejas, ¿no? No solamente el decir Señor, Señor es suficiente para decir que soy hijo de Dios, que soy un creyente, sino realmente el que es hijo de Dios, la diferencia es que vive y comparte los valores del reino. ¿Por qué? Porque comprende que es su obligación. Siguiente. Bien, este es el tema y lo dejé así en grandecito, que realmente Mateo nos está enseñando a lo largo de todo el Evangelio. El verdadero seguidor de Jesús es hijo de Dios. Es decir, quien vive los valores del reino es hijo de Dios. Y eso se ve, como les digo, ¿no? A lo largo de todo el Evangelio. Hay una parte muy, muy interesante que es un quiasmo, es una estructura bien bonita y contrasta a los fariseos contra una mujer gentil, contra la sirofenicia. Y a justamente los capítulos, los versículos anteriores habla de esos fariseos. Y esos fariseos los llama hipócritas y no los considera como verdaderos hijos de Dios.
En cambio, a la mujer sirofenicia, que todavía le dice Jesús, yo no he venido a salvarte, pero ella comprende que es ser un verdadero seguidor del Señor. Entonces Jesús todavía entiende, la atiende y le dice, ella es humilde y comprende que es ser un verdadero hijo de Dios. Cuando veamos el capítulo 6 con el Padre Nuestro, esa es una estructura de tres y contrasta a los hipócritas contra los verdaderos hijos de Dios. Entonces, el Evangelio de Mateo es un constante contraste entre qué es ser un verdadero hijo de Dios y qué no es. Así que ese va a ser el tema. Siguiente. Bien, esta es la estructura literaria del Evangelio de Mateo. Lo vemos aquí. Y la estructura se divide en 5 discursos. El punto 2, 3, 4, 5 y 6 son los 5 discursos. Y luego tenemos un origen y un final. Un origen comienzo y un final, que son del 1.1 al 4.20. El origen, donde vemos el nacimiento de Jesús. Y lo vemos hasta el 4.20, que es cuando, digamos, después de las tentaciones de Jesús, que es cuando comienza el ministerio y comienza con el Sermón del Monte. Y tenemos la parte final, que es el capítulo 26 hasta el 28, que ya es cuando ya Jesús resucita y entonces se encomienda el ministerio a los discípulos. En medio tenemos 5 temas principales y el primer tema, hablando acerca de vivir los valores del reino, es que se viven en palabras y en hechos. De los discursos narrativos se dividen en, digamos, tenemos el discurso número 1, se divide en 2 partes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la primera parte, que es la parte del discurso como tal, que es el Sermón del Monte, y luego tenemos un puente. El segundo discurso habla acerca de, así como es el maestro, debe de ser el discípulo, es decir, un verdadero hijo de Dios que vive los valores del reino, busca parecerse a Jesús. Y tenemos del capítulo 10 hasta el capítulo 12. La tercera parte, y francamente, es la que más me gusta y es el centro de toda la narrativa. Tiene que ver con que el verdadero discípulo vive los valores del reino. Y eso lo vemos a través de las parábolas. El capítulo 13, la parte central de la enseñanza de Jesús, es que el verdadero discípulo comprende y le da importancia a lo que es el reino de los cielos, ¿no? Y ya cuando está regresando, dice, bueno, hablando de la parte 3, dice, un nuevo y apartado pueblo de Dios, del capítulo 13 al capítulo 17, es el discurso narrativo. Y tenemos luego ya el cuarto discurso narrativo, que un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, vive el Evangelio dentro y fuera de la comunidad. Ya no solamente conocer y decir que uno ama a Dios, sino que también lo comparte con la comunidad. Y el quinto discurso narrativo nos habla acerca del juicio ahora y en el futuro, ¿no? Es a partir del capítulo 21 hasta el capítulo 25, donde tenemos la narración y el discurso. A través de todo esto vemos los distintos aspectos del reino. O sea, el reino se vive en palabras
y hechos, es decir, debe de ser algo que realmente el verdadero creyente lo hizo. En segundo lugar, debemos de imitar al maestro, debemos de imitar a Jesús. Un verdadero discípulo no solamente se queda en el nombre, sino que también copia el estilo de vida de Jesús. En tercer lugar, vuelvo a insistir, es un nuevo y apartado pueblo de Dios, es decir, el que es creyente, un verdadero seguidor, entiende que es diferente a los demás. Y luego ya las dos últimas, ¿no? El vivir dentro y fuera de la comunidad y el juicio ahora y en el futuro. Así que a través de este libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, volvemos a insistir y es lo que debemos de recordar cuando estemos cada martes estudiando Mateo. Es que nos está hablando de los valores del rey. Nos está hablando de vivir los valores del reino. Un verdadero creyente no solamente es alguien que dice que es creyente, sino que vive. Y eso es lo más llamativo del Evangelio de Mateo. Es la fe en acción. No es solamente palabras, es la fe en acción. Comprende que es un pueblo distinto, pertenece a un pueblo diferente a lo que hay alrededor. Y por eso él se comporta de distinta manera. Entonces, no es un evangelio legalista, no es un evangelio que nos enumera rutinas para la vida y si no lo cumples, entonces no, sino nos está diciendo, nos está hablando de que el corazón de un verdadero seguidor, con todos los errores, los pecados que podemos cometer, realmente su corazón está dispuesto a seguir al Señor y a vivir tal y como el Señor vivió aquí en la tierra. Así que, hermanos, realmente el Evangelio de Mateo va a ser un reto para nuestras vidas, un reto grande, porque es un llamado a una vida santa, es un llamado a una vida activa, a una vida que busca parecerse cada día más a Jesucristo. Siguiente. Y ya con esto terminamos. Pues hermanos, aunque yo sé que ha habido muchos datos, los datos en cierto modo también nos ayudan a entender cómo encajar el Evangelio de Mateo. Pero de la introducción de hoy, me gustaría que nos pudiéramos llevar esta expectativa grande de lo que va a ser el Evangelio, ¿no? Una vida, vivir una vida piadosa, vivir una vida que busca parecerse al Maestro, vivir una vida que realmente demuestre que creemos en los valores del rey. Pues hermanos, por mi parte, antes de terminar el tiempo orando, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Como les digo, ha sido muchos datos, pero espero que sí nos lleve, si esto no, pues el final, ¿no? Nos lleve a estudiar con un gran corazón el Evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues oramos y terminamos. Gracias, bendito Señor, por este Evangelio que tú nos has dado. Gracias porque a través de este Evangelio nos presentas a un Jesús que vino a cumplir su rol como Mesías, que vino a cumplir y a ser el rey prometido, el rey que vino a sacrificarse por cada uno de nosotros. Pero también, Señor, nos muestras cómo debemos de vivir nosotros, cuál debe ser nuestro compromiso. Señor, que este Evangelio nos ayude a entender y nos ayude a comprometernos más con tu palabra, con tu ejemplo, Señor, aquí en la tierra.
con los valores, Señor, que tú nos enseñaste. Esos valores que nos van a hacer diferentes, que nos hacen diferentes al resto del mundo. Y que, Señor, nos ayudes a entender ese privilegio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Íñigo, ¿va a dejar de tarea para el próximo martes traer aprendido los nombres del capítulo 1 o no? El que quiera aprender, solo hay unos poquitos. Solo hay unos poquitos, no muchos. Ah, bueno. Bien, hermanos. El Señor les bendiga. El próximo martes continuamos con el capítulo 1. También estará el hermano Íñigo acompañándonos para este estudio del capítulo 1 de Mateo. Todos invitados. Aprovechamos la oportunidad para invitar a las damas mañana a la reunión de damas, 7 de la noche. Celebración de amor y amistad. Habrá torta, pasabocas, gaseosa, de todo va a haber. Buena comilona. Invitada, hermana Alicia. Usted también tiene parte ahí en ese convite. Claro que sí, hermanito. Chao, chao, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Chao, hermano, muchas gracias. Buenas noches para todos, Vamos, hermano. Berney. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Carlos, bendiga, hermano. Buenas noches. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Chao, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén.